Motril Digital les ofrece un espacio dedicado a los principales partidos políticos que concurren a las elecciones generales para el Congreso de los Diputados por la provincia de Granada. Hay algunos que se empeñan, como por ejemplo nuestro gobierno, en valorar los datos, cifras y cifras que se quedan vacías. Yo solamente os preguntaría que miraseis a vuestro alrededor, a vuestra gente, a vuestra familia, a vuestros amigos, a vuestra gente más cercana, si en estos 4 años su vida ha ido mejor y sus condiciones laborales son mejores. El resultado, evidentemente, es bastante desastroso, bastante negativo, y yo creo que histórico prácticamente en este país. Nosotros hablamos solamente de que no solo se trata de crear empleo, sino de qué manera creamos el empleo. Se ha creado empleo temporal, estacional y precario. ¿Qué proponemos? El modelo productivo actual se ha quedado obsoleto, así que proponemos un nuevo modelo productivo que lo que haga será invertir en esos sectores que generen valor añadido a corto y a largo plazo, porque no solamente se trata de recuperar la economía ahora, sino tenemos que recuperarlo para el resto de años y el resto de nuestras generaciones que siguen, ¿no? También tenemos que invertir en I+D+I y en innovación tecnológica, en investigación, en esos activos intangibles, en ese capital humano que tenemos y que se nos está yendo por las fronteras. Proponemos eso, cambiar el modelo productivo, y además tenemos cifras, son 25 millones de euros al año para invertir en ese cambio del modelo productivo que pueda generar empleo. Y no solamente empleo, sino empleo de calidad, que no vale cantidad, sino calidad. Y para ello hay que cambiar el modelo laboral, hay que derogar las 2 reformas laborales, la del Partido Popular y también la del Partido Socialista, y con ello generar un nuevo modelo laboral que sea acorde al siglo XXI, es decir, un trabajador motivado y no un trabajador explotado. Para ello, reducir la temporalidad, que es el principal problema, y no se reduce con un contrato único, se reduce si los contratos son acordes al trabajo real. A veces lo que pasa, o el problema real de este país, es que son trabajos continuos, permanentes, con contratos temporales. Si fiscalizamos eso, si el contrato temporal es por un trabajo temporal, será mucho mejor, y aparte condiciones dignas y salarios dignos. Proponemos una subida progresiva del salario mínimo interprofesional, de manera que en mitad de la legislatura, a los 2 años, llegase a 800 euros. Con eso intentamos que la sociedad sea menos desigual, porque una sociedad desigual es una sociedad ineficaz económicamente, y eso lo estamos demostrando. Puede haber más dinero, pero, no puede haber más dinero, sino que puede haber más trabajo, pero como los salarios son más precarios, la seguridad social está ingresando menos dinero, y si ingresa menos dinero, los primeros que corren peligro son los pensionistas, y nosotros queremos asegurar las pensiones. Y, por supuesto, hay que apoyar al trabajador por cuenta ajena y a las pymes y a los autónomos. El empleo en este país, la economía de este país también la aseguran, es más, la aseguran muchísimo esa gente que crea su propio empleo y que además está generando empleo para otros. Pero hay que facilitarles las condiciones. Son el 90% de la economía de este país, del tejido empresarial, y sin embargo una pequeña y mediana empresa, un autónomo, pagan los mismos impuestos que una gran empresa. Les proponemos unas cuotas justas en función de su rendimiento económico. Les proponemos también que el régimen de trabajadores general sea similar al de los trabajadores autónomos, no puede haber 2 clases de españoles. Y proponemos también que estén representados en las mesas de negociación. Uno de los problemas es que ni los autónomos ni las pymes se veían representados en las mesas de negociación. Entonces, fomentar muchísimo y apoyar mucho a las pequeñas y medianas empresas, y también trabajadores bien motivados que participen en el cuidado de la empresa, que participen en la gestión de la empresa, y con salarios dignos y condiciones dignas. Uno de los problemas de este país es que la Constitución habla de derechos sociales y sin embargo se han incumplido. Los mayores recortes que hemos sufrido en el país han sido en políticas sociales. Las políticas sociales son los que garantizan que un país sea igual y sea democrático. Nosotros proponemos que se blinden por Constitución, que se cambie la Constitución, que los derechos básicos y sociales tienen que estar blindados. Y hablo de educación, sanidad, servicios sociales, vivienda y el derecho al trabajo. Las pensiones y la dependencia tienen que estar blindados. Y empezamos por educación. Educación, que ha sido la gran asignatura pendiente de los partidos políticos. Han jugado con ella como si fuese un partido de ping-pong, y cada legislatura prácticamente teníamos una nueva ley de educación. Eso ha generado muchísima inestabilidad y ha generado que la educación no sea una prioridad cuando debe de serlo en una sociedad. Nosotros proponemos un gran pacto por la educación,
con todos los partidos políticos, pero no solo queremos quedarnos con los partidos políticos, queremos que ese pacto sea con toda la comunidad educativa, y es que todos tienen que participar, y eso asegura estabilidad y asegura compromiso también con la ley. Si todos participamos, nos sentimos partícipes, nos sentimos cercanos a esa ley y la vamos a respetar. Una ley que garantice la educación pública, y no solamente pública, sino también de calidad. No solamente vale con garantizarla porque es pública, sino que sea pues bueno, garante de igualdad y que todo el mundo pueda acceder a una educación de calidad. Queremos garantizar también que la educación sea pública y sea gratuita de 0 a 6 años. Esto también es una medida no solamente como base para la educación, como base social, como base económica también, para construir comunidad, para construir país, sino también porque significa medidas de conciliación para la mujer. Pues es fácil, es muchísimo más sencillo que una mujer pueda acceder con tranquilidad a su vida laboral si su hijo desde los 0 a 6 años de manera gratuita pueden estar escolarizados. Y por supuesto garantizar la diversidad cultural y la diversidad funcional en las aulas. España es muy diversa y hay que garantizarlo, que la educación está todo integrado y construimos país conjunto. También en educación, fundamental que la educación pública llegue a cualquier rincón del Estado, y queremos hacer mucho hincapié en esto. Sanidad, hay que derogar el Real Decreto del Partido Popular en el que la sanidad no es universal. El derecho a la salud debe ser universal y además debe estar blindado, como decíamos, por Constitución, tiene que estar blindado por ello. No solamente es una garantía humana, es un tema humano, sino también es un problema de salud pública. Cuando no se atiende a una persona puede estar generando un gasto posterior y además un problema de salud pública para el resto de la sociedad. Y también ampliar la cartera de medicamentos gratuitos. Es fundamental el derecho a poder curarse, por así decirlo, tiene que ser garantía en este país. Educación, sanidad, servicios sociales. Los servicios sociales que además han sido de las políticas sociales que más recortes han sufrido. Y los servicios sociales son la garantía de que cualquier persona, independientemente de su situación socioeconómica, puede acceder a una vida igual. Por eso queremos que se blinde por Constitución, y no solamente que se garantice la asistencia social, como dice ahora mismo la Constitución, sino los servicios sociales. Pasamos del asistencialismo al derecho. Derecho a servicios sociales, derecho a igualdad. Con esta medida queremos ampliar una ley para todo el Estado. No puede ser que haya lugares donde tenemos unas prestaciones y en otros sitios otras. Depende de dónde vives, tienes acceso a unas cosas u otras. No. Ley de cartera de servicios para todos los territorios igual. Servicios sociales, sanidad, vivienda, derecho a la vivienda. No puede haber una familia que se vaya a la calle si no hay alternativa habitacional. Y esto es fundamental. Cuando decimos que el cambio ya ha llegado a este país, nos referimos a que es la primera vez en mucho tiempo que la ciudadanía se está preocupando, y no es que se esté preocupando, sino que realmente no había una cercanía con la gente por parte de los políticos. La gente no sabía quiénes eran sus representantes en el Congreso de los Diputados. Eso es fatal en democracia, porque esas personas nos estaban representando y estaban haciendo trabajo para nosotros, lo cual también es bastante triste que no sepamos cuál es su trabajo y que algunas de ellos, precisamente, por ejemplo, la representante del Partido Popular de estos últimos 4 años, aparezca con actividad nula en el Congreso de los Diputados. Eso es un déficit democrático tremendo. Nosotros no queremos que esto vuelva a pasar. ¿Qué proponemos? Proponemos medidas de democracia real y medidas de transparencia. Con democracia real, por ejemplo, los revocatorios. Revocatorio, si una persona no nos está representando, ese trabajo no está llegando de las instituciones a la gente, de la gente a las instituciones, tiene que poder abrirse un proceso de revocatorio para que sea la ciudadanía quien decida si debe de estar en ese puesto de representación o no. Y proponemos que el programa sea un contrato con la ciudadanía. No puede pasar como estos últimos 4 años o los anteriores, que los programas se incumplían y no pasaba nada. Nosotros proponemos que si en 2 años de legislatura el programa no se ha cumplido, se abra un proceso de revocatorio que debe estar garantizado por ley para que la ciudadanía decida si tiene que continuar en el gobierno esas personas o no. Eso como democracia real, como medidas de democracia real. Y medidas de transparencia. La corrupción es uno de los principales problemas de este país. Son 48.000 millones de euros los que se van por culpa de la corrupción, por culpa de una mala gestión, normalmente para beneficio personal, por parte de nuestros representantes. Esto no puede volver a pasar y no son manzanas podridas. Es un sistema de gobierno y hay que garantizar que esto se acaba.
Nosotros queremos proponer un plan contra la corrupción, un plan que incluya una ley de transparencia real. Creemos que la transparencia es la principal vacuna para que esto no vuelva a pasar. ¿Cómo? Con la rendición de cuentas. Derecho a la información de la ciudadanía de cómo se maneja cada céntimo, cada euro del que es su dinero, porque el dinero público es el dinero de todos y de todas. Y transparencia en los partidos políticos, los sindicatos, las instituciones y los cargos públicos. Rendición de cuentas económica y también productiva. Tenemos que saber cuál es el trabajo de esta gente en las instituciones. Es necesario prohibir las puertas giratorias. No se puede estar negociando en un lado y otro de la mesa. No podemos volver a tener episodios como este de hace poquito, esta última semana, que Trinidad Jiménez ocupa un puesto de administración, en el Consejo de Administración de Telefónica, el mismo que Rodrigo Rato. No puede pasar, insisto, no se puede estar representando en una parte de la mesa y en la otra los mismos intereses. Es imposible. 10 años tienen que pasar desde que un alto cargo pueda ocupar un puesto en un Consejo de Administración que les sea cercano a su sector. 10 años es mucho tiempo y consideramos que puede ser el mínimo que tenga que pasar. Y, por supuesto, hay que habilitar mecanismos reales para facilitar la privacidad de las personas que denuncian estos hechos delictivos y tienen que ser reales, no vale con leyes que luego se incumplen. Y, por supuesto, la justicia independiente, esa es la principal garante de que este tipo de problemas sobre corrupción no vuelvan a ocurrir. Motril Digital les ha ofrecido un espacio dedicado a los principales partidos políticos que concurren a las elecciones generales para el Congreso de los Diputados por la provincia de Granada.